buenas tardes, estamos aquí en Maranata. Hoy es domingo 21 de octubre del 2018. Estamos aquí para dar la palabra del Señor, lo que el Señor ha puesto en nuestros corazones, hermanos. Estamos aquí para decirles que el Señor nos ama a todos, y precisamente por ese amor que nos da el Señor, sentimos una imperiosa necesidad de hacer la obra de Él, y su obra es hablarle a la gente de Él, de sus maravillas, de sus grandes milagros y sobre todo de sus grandes siervos que ha tenido el Señor. Hoy, en este día, vamos a hablar de un siervo maravilloso del Señor, un siervo que se llamaba Saulo, que quería decir el deseado, y al cual el Señor le cambió el nombre por Pablo, y Pablo quiere decir el pequeño, y él lo aceptó gustosamente, porque nosotros somos pequeños ante nuestro Señor Jesucristo. Todos tenemos un encuentro con Dios en una u otra forma, unos en una forma maravillosa como Saulo, que lo hizo entender quién era el Señor Jesús. Pero todo esto nos plantea una pregunta que nos debemos hacer todos. Nosotros, ¿qué tanto hacemos en la obra de Dios? ¿Realmente estamos haciendo lo correcto? ¿Estamos buscando agradar al Señor? Es una pregunta que es personal para cada persona, para cada uno de nosotros, para cada uno de los siervos del Señor. Muchas veces podemos estar equivocados queriendo hacer cosas que a lo mejor el Señor no quiere, pero pues mientras lo hagamos con el amor al Señor, pues yo creo que Él nos perdona si estamos equivocados, nos va a ayudar, nos va a sacar de ese error, pero lo más importante es no dejar de hacer algo para el Señor. Una obra que es hermosa es predicar el Evangelio a toda criatura, como lo dijo el Señor, y también, como dice Mateo, nos habla claramente que dice: id y hacer discípulos a todas las naciones. Y nosotros lo que buscamos con estas predicaciones que damos es precisamente eso, buscar discípulos para el Señor, que el Señor, a través de su palabra, que no somos nosotros sino la palabra de Dios, motive a las personas para que lo conozcan y se acerquen más y más a Él. Y va a llegar un momento que van a sentir la hermosura de conocer a Dios, van a sentir esa hermosura de conocerlo profundamente, porque el que empieza a leer la palabra de Dios ya no la deja de leer, porque es maravilloso todo lo que nos enseña el Señor, cómo nuestra vida va cambiando. Y aquí vemos a un ser humano que era tremendo, era un hombre que siempre amó a Dios, nunca lo dejó de amar, pero estaba mal enfocado. Él creía estar haciendo lo correcto, y por eso el Señor ve el corazón de las personas. Él veía muchas cosas, había hecho muchas cosas que no estaban dentro de la lógica cristiana. Decían, pues ¿cómo puedes tú querer a ese hombre a tu servicio si nos persigue, nos encarcela? Tremendo, eso es lo que le dijo Ananías al Señor, pero dice, el Señor le dijo que ese hombre le era útil para la obra. ¿Y cómo empieza todo esto? Pues él era un fariseo, un sacerdote fariseo, y decía fariseo de fariseos, nacido en la ciudad de Tarso, que está a un lado de Antioquía, que pertenece a Siria. Recordemos que hay dos Antioquías, una Antioquía que es en Siria, y una Antioquía que ya está en la parte del norte de Antioquía, precisamente, pero hacia arriba, está en el lado asiático. Ahí está Antioquía de Pisidia, que es donde
que ya pertenece a otra área de la geografía de ese tiempo. Él nació ahí y era fariseo, y era un hombre que conocía la palabra, pero él se apegaba al Antiguo Testamento y no aceptaba doctrinas extrañas. Él consideraba a los cristianos como una cosa inmunda contra Dios, lo consideraba contra Dios todo eso, porque él defendía el judaísmo mosaico de Moisés, y pues está muy apegado a eso. Y el Señor entiende cómo puede. Nosotros no lo entendemos a principios y empezamos a leer, ¿no? ¿Cómo es posible que haya seguido haciendo tantas cosas? Pero el Señor nos conoce. Hay gente que en nuestro tiempo ha hecho cosas horrorosas, ha matado, ha robado, ha vejado gente, ha hecho muchas cosas horribles ante Dios. Y el Señor los perdona. No importa cuál sea el pecado. Él los perdona y Él sabe cómo usa. Hay sacerdotes de Cristo que están siguiéndolo y han sido narcotraficantes, han sido una bola de cosas feas y ahí están con Dios trabajando. El Señor sabe a quién toma en sus manos. Vamos a leer un tema, una parte de la palabra. ¿Cómo aparece Pablo en las Escrituras? En las Escrituras aparece aquí en Hechos 7, 58. Leemos en Hechos 7, 58. La primera vez que aparece Pablo en esta área de la Biblia, en Hechos 7:58 dice, está hablando aquí en esta parte, se habla del sacrificio, del asesinato, porque no fue un asesinato, un linchamiento de Esteban, un evangelista de un gran amor al Señor, un evangelista que amaba a Dios con todo su corazón y él dio su vida por predicar la palabra de Dios. Fue rechazado, incluso pues ahí se ve cómo lo matan. En Hechos 7:58 dice, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. O sea, era joven él cuando vio cómo mataban a Esteban y no hizo nada. El 59 dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿En qué piensa un hijo de Dios verdadero? En el Señor todo el tiempo. Diciéndole al Señor, pues ya él veía que iba a morir, se sentía ya a punto de morir, y le dice al Señor, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto, durmió. O sea, él murió. Murió él siguiendo su ideal, servir a Cristo. Y ahí estaba un hombre joven, que, ¿quién iba a decir que ese hombre que le estaban poniendo las ropas a sus pies de Esteban, ese hombre que se veía convencido de estar en contra del cristianismo, iba a ser un apóstol que iba a trabajar por amor a Cristo? Él fue desheredado, él perteneció a una familia rica seguramente, él fue desheredado y no le importó, él vivió muchas cosas en la palabra, y lo vemos en Hechos 8:1, o sea, adelantito, dice, y Saulo consentía en su muerte.
Era un odio violento de Pablo hacia los creyentes. Ahí lo dice claramente, ¿cómo lo veía, no? Era un odio violento de Pablo hacia los creyentes. Fue notorio aquí en su actitud hacia Esteban. O sea, no movió un dedo. Estaba de acuerdo en que muriera este hijo de Dios, este santo de Dios, porque ese hombre era un santo de Dios. Amén. Qué maravilla, ¿no? De ver un hombre entregado a su fe, dos hombres entregados a su fe, uno equivocado y uno en el camino correcto. Vamos a ver personas en el mundo que están incluso despotricando contra los cristianos, nos ven como una cosa rara, pero así nos veían desde el principio a los cristianos. Se burlaban de los cristianos, decían que en una forma despectiva, son del partido de Cristo, decían. En una forma despectiva y burlona, decían eso de los cristianos. Y en realidad, esto empezó en Antioquía, precisamente en Antioquía. Era una ciudad que estaba antes de, hacia arriba de Antioquía, está Tarso, que es donde nació precisamente Pablo, Saulo en ese tiempo. Y ahí nació el mote de cristiano. Les empezaron a llamar cristianos. ¿Cómo les decían a ellos? Los del camino, los del camino, a los cristianos, los del camino. ¿Y por qué dicen los del camino? Vamos a Juan 14:6, atrasito de Hechos, Juan 14:6. Vamos a saber por qué es el camino. Nosotros somos del camino, hermanos. Juan 14:6 dice la palabra de Dios. Vamos a ver dónde viene eso del camino, ¿de acuerdo? 14:1, vamos a leerlo. Al 14:6, ¿sale? Vamos a ver. Dice, no se turbe vuestro corazón. Está hablando el Señor Jesús a sus apóstoles. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fueran, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Quiénes van a tener un hogar junto al Señor? Sus hijos del Señor. Y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahí lo dice claramente, Él va a venir por nosotros, amén. Y sabéis a dónde voy, sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le dijo esto maravillosamente, se lo dijo, y es maravilloso esto. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, de otra manera creedme por las mismas obras. Por cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Es el mismo Padre que está hablando. Entonces los caminos, si ustedes se burlan del cristianismo, se burlaban desde el principio, se burlaban de los cristianos. Que sigan burlándose, es su
forma de actuar, pues que Dios los perdone. Pero no estamos en el camino correcto como estaba Esteban, ¿de acuerdo? Hay que considerar a Esteban en ese tiempo que él hacía lo que tenía que hacer, proclamando el santo nombre del Señor Jesús. Y el otro estaba con los judíos, como piensan los judíos todavía, muchos de ellos no creen en Jesús como el Mesías, no creen en Jesús como Dios. Ellos creen que todavía va a venir el Mesías. Y al final de cuentas, todos vamos a recibir lo que merecemos, ¿de acuerdo? Van a tener oportunidad de entrar en el camino del Señor, pero pues esto todavía no se acaba, y el que dice la última palabra es el Señor Jesús. Luego nos vamos a 1 de Timoteo 1:13 al 15. Amén. Dice 1 de Timoteo 1:13 al 15, dice: habiendo yo sido antes blasfemo, ahí estaba hablando Pablo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido en misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. O sea, un fariseo de fariseos se declara ignorante ante Dios, y por eso el Señor lo tomó con misericordia. Amén. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo. Amén. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? Poner nuestra vida en una balanza y decir qué hemos hecho, qué no hemos hecho, en qué lugar estamos situados. Y si no entendemos, pedir al Señor Jesús: Señor, dame sabiduría, Señor, para poder entender qué quieres de mí. Todos fuimos tirados del caballo, en una forma metafórica. Claro, ¿no? No todos traemos caballo, menos en la Ciudad de México. Pero todos fuimos tirados del caballo. Fue cuando nos enfrentamos a nuestra realidad y vimos al gran yo soy, que lo vimos frente a nosotros, expresándose de una forma tan clara que no tuvimos ninguna duda que era Dios. ¿Y por qué lo digo esto? Vamos a leer lo que dice Hechos 9:13. En Hechos 9:13 dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temoroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Se dio cuenta quién era esa luz? ¿Quién estaba hablando? Evidentemente no puedes dudar. Y a todos nos pasó igual. Cuando sentimos la presencia de Dios en nuestra vida, dijimos: no, esto es Dios, eso no puede ser otra cosa. Amén. Y ya no tienes duda, y entonces tú te postras ante el Señor, te tiras al piso, que yo lo hice en mi consultorio. Yo me tiré al piso pidiéndole perdón al Señor y pidiéndole que me ayudara, porque yo no era nadie para Él, para nadie. Yo no servía para nada ante el Señor. Digo: Señor, haz de mí lo que tú gustes. Y todos tenemos ese momento, como en la física, ¿no? Hay un punto que se llama momentum, y ahí se queda. Y ahí está el punto clave, y de ahí empieza a moverse, ¿no? Estamos como en el péndulo, ¿no? Estamos nosotros viendo ese momento que lo hemos vivido muchos millones de seres humanos ante Dios. Pero este hombre
no podemos ni juzgarlo, porque ¿quiénes somos nosotros para juzgarlo? No podemos juzgar a un varón de Dios que hizo tanta obra hermosa para Dios, y solamente debemos de ver que el Señor lo tomó porque Él sabía lo que iba a hacer. Dice el temblando y temoroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Le dice Pablo al Señor. En ese momento se llamaba Saulo. Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá qué debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos. También ellos se cayeron del caballo. Lo dice en otra parte de la palabra. Todos se cayeron del caballo, no nada más Pablo. Amén. Se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, y le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. ¿Qué pasa esto? ¿Qué es ese resplandor en el cielo? Es la gloria del Señor Jesús. Y ante eso no hay nada que se compare. Este hombre hizo maravillas en la obra de Dios. Nos vamos a leer la palabra. Y dice la palabra de Dios: lo llevaron a Damasco, y en Damasco, en 9:20 de Hechos también, dice: enseguida predicaba en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. ¿Qué pasó ahí? El Señor mandó a Ananías, lo vamos a hacer más cortito para que no sea todo tan largo. El Señor mandó a Ananías a que viera a Pablo y lo bautizara. Y el Señor le dio el Espíritu Santo a Pablo ahí. Pero luego, después de ser bautizado, tomó alimento, estuvo algunos días en Damasco, y después de ahí, en el número 20, dice: enseguida, o sea que no tardó mucho en salir a predicar al Señor Jesús. El 20 dice: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Él no dudó nada, él supo, era un hombre de convicciones. Si te habla Dios a ti en tu corazón, tú no eres una persona que se esconde de lo que haces, porque si tú haces lo bueno, de acuerdo a lo que tú has tenido como enseñanza, dices: yo me equivoqué, pero no era porque yo quisiera, sino porque yo no lo sabía. Amén. ¿De acuerdo? Y eso, muchos de nosotros no conocíamos a Dios, conocíamos a las muñequitas que tienen en las iglesias, a los muñecos. Por cierto, me daban mucho miedo cuando estaba yo chamaco. No sé, algo yo percibía malo ahí. Yo no sentía paz cuando entraba a las iglesias donde me llevaba mi mamá. Algo había ahí que no era de Dios, y no es de Dios. Entonces, dice, el 21 dice: y todos los que oían estaban atónitos, y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. ¿Qué es lo que hacía Pablo? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús, o sea, no nada más lo decía, lo demostraba con hechos. ¿Cómo? Su propia vivencia. Su propia vivencia. Esa vivencia de estar frente a la voz del Señor es algo que te da tanta fuerza para decirlo, que dices tú: yo no puedo quedarme callado. El que conoce al Señor no puede quedarse callado nunca.
Donde quiera que andemos vamos a tener que hablar del Señor porque es una necesidad hablar del Señor. Es una necesidad. El 22 dice, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Él conocía el Pentateuco, conocía el Antiguo Testamento, que es el Pentateuco, y ahí habla de la presencia de Dios. Amén. Pero no lo había entendido, y lo entendió cuando conoció al Señor. Amén. Y luego dice el 23, pasados muchos días, los judíos resolvieron el consejo matarle. O sea, ya lo vieron como un enemigo, ya no era su amigo, ya lo vieron como un enemigo. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. O sea, lo querían matar en la ciudad. Acuérdense que las ciudades en ese tiempo eran fortificadas, tenían un gran portón, y pues ahí no pasaban más que los que tenían que pasar, y con muchas dificultades lo hacían. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. En esa canasta, una canasta grandísima, donde cabía mucho más que un hombre, y lo bajaron, lo descolgaron y lo bajaron al suelo, y ahí ya se pudo ir, y se fue a Jerusalén. Cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, dice, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. ¿Cómo actuó ese encuentro de Dios con él? ¿Qué fuerza le dio el Señor a este hombre para poder hablar en contra de lo que hacía? O sea, todo se le cambió ahí. ¿A cuántos nos ha sucedido eso? ¿Cuántos defendíamos que no había Dios? ¿Cuántos? ¿Cuántos defienden mucho a los muñequitos, a los vírgenes y todas esas cosas? Y han caído. Hay sacerdotes que se han cambiado hacia el cristianismo, porque Dios los tomó en sus manos y son útiles para la obra de Dios. Nosotros no tenemos más que darle gracias a Dios y pedirle que muchas personas que están ahí en esas iglesias las cambie el Señor. Aquellos que lo buscan verdaderamente lo van a encontrar. El Señor ya sabe quiénes van a salir de ahí. Por la gracia del Señor estamos aquí nosotros. Y estamos orando para que el Señor, todos aquellos que están en otro tipo de religiones, el Señor los tome y los saque de ahí. No tenemos nada contra nadie, simplemente nos da tristeza ver que hay mucha gente atrapada en esos grupos religiosos. ¿Qué es lo que son? El 28 dice, y estaba con ellos en Jerusalén, entraba y salía y hablaba denodadamente en el nombre del Señor. Denodadamente, o sea, hablaba todo el tiempo, estaba hablando. Y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron eso, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso, que era su ciudad natal. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Amén. Qué maravilla, ¿no? Nosotros vemos esto como algo hermoso del Señor, la obra de Dios. De ahí nos vamos a Hechos 13. Hechos 13. Y dice
permítame. Estoy viendo esto porque es Hechos 11, del 19 al 30. Cuando murió Esteban, hubo se esparcieron por todos lados los cristianos y iban ellos predicando la palabra de Dios, principalmente entre los judíos, que era el pueblo que se buscaba que entendiera a Cristo. Todavía no llegaba el momento de que entrara hacia los gentiles. Y dice en el 11:19, dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron a Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. O sea, acuérdense que el mismo Señor Jesús decía que todo era para los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. O sea, llegaron los valientes, ¿no? Empezaron a hablar ya a otros. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas y a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. O sea, se dieron cuenta de Jerusalén y mandaron a Bernabé que fuera hasta Antioquía. Cuando llegó, vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos los que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Bernabé era chipriota, de la isla de Chipre, y era muy rico, y todo lo dio a la obra de Dios. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, ya sabía de dónde era Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿De acuerdo? Que pertenecía a Siria, lo que está ahorita en pleito, en la guerra ahorita. Ahí está Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, lo cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía determinado, enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Y ahí nos vamos al número 13, donde empieza el primer viaje. Que fueron 4 viajes de Saulo. Pero él iba acompañado de Bernabé. Bernabé en ese tiempo era considerado más importante que Saulo, porque Saulo apenas empezaba en la obra de Dios. Y vamos a ver lo que pasa. Dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, como Bernabé, Simón el que se llamaba Níger quiere decir negro, Lucio de Cirene, Manaén. Manaén se había creído junto con Herodes el tetrarca y Saulo. O sea, un hombre, ese Manaén, de dinero. No cualquiera va a estudiar en la misma escuela que el gobernante, ¿no? Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos mismos los ungieron, o sea, los oraron por ellos, y váyanse a departir la palabra de Dios. Amén. En el 4 dice: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, y de ahí navegaron a Chipre. O sea, Seleucia es ahí juntito a Antioquía, y llegaron a la isla de Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante.
Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Barjesús. Pafos es la parte más lejana de la isla. Y dice aquí, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír las palabras de Dios. ¿Y cómo trabaja el demonio, no? Pero le resistía el Imás, o sea, el mismo Barjesús era el mismo, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. O sea, siempre que alguien va a recibir la palabra de Dios, el demonio se da cuenta y le da coraje y quiere interferir para que no tome la palabra. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. O sea, él pone a su mano, es decir, esta es la mano de Dios. O sea, el Señor estaba usando a Pablo. ¿Por qué no usó a Bernabé? Usó a Pablo. O sea, él estaba distinguiendo ya como el verdadero llamado, ¿no? Bueno, también el otro llamado, pero para otra cosa. A ver. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. O sea, no pudo hacer nada el demonio ahí, usando a Jesús. Luego de ahí, ellos viajaron, habiendo zarpado de Pafos, que está en medio es una islita que está rodeada de continente, el continente asiático y el continente europeo, porque ahí está Grecia. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Pergé de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. ¿Quién sabe qué pasó? No se aclara nada. En la Biblia de estudio no se dice nada, no se sabe por qué se salió de ahí, pero los dejó solos. Ellos pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia, es la otra Antioquía que les decía yo. Hay una Antioquía acá abajo y otra por allá arriba, pero esa es de Asia. Y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. ¿Por qué? Pues eran judíos, ¿no? Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Está repitiendo la historia del pueblo judío. ¿Amén? Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero, le dijo el Señor. De la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? ¿No soy yo él? He aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Amén. Ahí estaba hablando claramente de que el Señor iba a regresar, y ya estaban hablando del inicio
de la obra de Dios cuando el Señor Jesús ya estaba anunciado por Juan el Bautista. ¿Amén? Y en Hechos 14, nos vamos a Hechos 14, adelante. Amén. Dice, aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto se detuvieron ahí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciese por las manos de ellos señales y prodigios. El Señor estaba con ellos, estaban haciendo señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos, otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allá predicaban el Evangelio. Nunca dejaron de predicar el Evangelio. Llegaron a Listra, y en Listra, en el número 8, dice, cierto hombre que de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, con cojo de nacimiento, que jamás había andado. Esto oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos, ¿cómo vio la fe de este hombre? Y viendo que tenía fe para ser sanado, fijó sus ojos en él, en sus ojos del muchacho. Dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que a Pablo había hecho, alzó la voz y diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba enfrente de la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud contando voces. Esto es muy bonito esto. Los que les querían hacer un sacrificio, les querían honrar porque decían que eran dioses, porque ellos corrieron a decirles que no lo hicieran. Y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo, tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría en nuestros corazones, y llenando esas cosas difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Pero lo lograron. No les ofrecieron sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. ¿Cómo lo apedrearían? Lo dejaron ya, según ya, pues quedó muerto. Esta es una parte que es muy importante. Él sabía que le podía pasar cualquier cosa y no le importó. Sabía que lo podían matar, varias veces lo quisieron matar y no pudieron. Pero rodeándolo los discípulos se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. O sea que no le paró. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. O sea que es muy interesante. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. O sea, no va a ser regalado esto. ¿De acuerdo? Vamos a tener muchas penas, problemas graves en nuestra familia. Y no por eso vamos a caernos. Él lo golpeaban, casi lo mataban varias veces, y él se seguía luchando por dar la palabra de Dios con todos los medios a su alcance. Ya lo habían desheredado, él se dedicaba a hacer tiendas de campaña,
porque esos pueblos eran nómadas, ¿sí? Y él nunca dejó de hacer la obra de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. O sea, siempre con Dios en su corazón. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Natalia y de ahí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y llegaron, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron grandes cosas, cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron ahí mucho tiempo con los discípulos. ¿En algún momento mencionan ellos lo que les pasó? No. Que los apedrearon, que les golpearon, que les decían tontería y media, y nunca dijeron nada más, dijeron que Dios los había usado. ¿Eh? Es lo hermoso de esto, ¿no? O sea, que pase lo que pase, no debemos de pensar nada más que en lo bueno que nos da Dios en este mundo, porque todo es para Él. En el 15, que es el último capítulo que vamos a ver ahorita, es muy importante esto. Aquí estaban hablando de un problema que había, como ahorita hay ese problema en nuestro país y seguramente en el mundo también. Están los judaizantes. Aquí están los judaizantes, y por eso se hizo el concilio. Se juntaron todos los apóstoles y empezaron a hablar de los problemas que había. El problema más grave era los judaizantes, que eran judíos que querían que hicieran cosas del Antiguo Testamento los gentiles, y él se quitó eso y que pensaban ellos, y no dejaron que hubiera eso. ¿Y quién era el líder de todos ellos? Era Jacobo. Jacobo es Santiago, el que escribe las epístolas de Santiago, es medio hermano del Señor Jesús. Y entonces vamos a ver qué pasó. Entonces algunos que venían de Judea se llaman los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Eso no lo dijo Dios, eso no lo dijo Jesús, lo decían los judíos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén. O sea, los mandaron llamar, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión, porque lo que decía, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Iban trabajando, no se quedaban sin hacer nada. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis que ya hace algún tiempo que Dios escogió de que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. O sea, Dios no hizo diferencia entre judíos y gentiles, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. El Antiguo Testamento no lo podía llevar nadie casi. Era imposible casi hacerlo. Era demasiado estricto. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. O sea, ellos fueron la muestra de que el Señor los usó para que hicieran maravillas, y al mismo tiempo les probaba su fe con todo lo que les pasaba, ¿no? Luego dice, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos. O sea, Jacobo es Santiago, el medio hermano del Señor Jesús, y como era el líder de todos los apóstoles, él era el líder realmente.
no era Pedro, era el líder, es Jacobo. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles, o sea, Simón es Pedro, para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Es palabra de Dios, es el Señor hablando, en el libro de Amós 9, 11 y 12. Para que el resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, en Amós 9, 11 y 12. Por lo cual yo juzgo que no se inquietan los gentiles, que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, no comer animales estrangulados o ahogados en agua, en fin, no puedes comer de eso, no puede haber fornicación y no pueden contaminarse con los ídolos, todo lo que sea relacionado con los ídolos, que comida que es ofrecida a los ídolos no puede comer, y tampoco comer sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Amén. Entonces, ¿qué pasa aquí? Todo esto, todo el Señor lo prepara de una forma maravillosa, Él tiene todo arregladito para que todo salga bien. Amén. Pero usa un hombre que lo atacaba a él con su pueblo. Por atacar al pueblo de Dios, lo atacan a él mismo, al Señor Jesús, porque es su cuerpo de Dios. El Señor es la cabeza y nosotros somos el cuerpo de Cristo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Vemos como un hombre que atacaba al pueblo de Cristo, al cuerpo de Dios, es usado porque sabían lo estricto que era para lo que hacía. No cualquiera iba a hacer eso. No cualquiera tenía la preparación de él. Inclusive vemos que, por ejemplo, hay unas cosas que son interesantes, ¿no? Por ejemplo, Pedro, Juan, un amanuense que estaba ahí entre los amanuenses los que escriben. Pedro, a él escribieron sus epístolas. No era muy bueno para escribir, ¿de acuerdo? Menos de haber sido para hablar, nada más que Dios lo usaba, pues cuando él hablaba, no hablaba él, hablaba el Señor, ¿de acuerdo? Pero él, cuando hizo la epístola, no la escribió él. Juan sí sabía escribir, pero Juan era hijo de una familia rica, ¿sí? Juan, el que murió en la isla, ¿de acuerdo? Y a su hermano Jacobo, que era el otro Jacobo, lo mató Herodes. Entonces dice uno, ¿por qué los usaba? Porque él sabía cómo eran. Los conocía porque él los había hecho. Él conoce cada particularidad de todos y cada uno de nosotros. Sabe en qué estamos fallones, en qué estamos bien, en qué sobresalimos, cómo tenemos nuestra mente, cómo somos, si somos estrictos, no somos estrictos, si somos miedosos, si no lo somos. Todo lo sabe el Señor, ¿o habrá algo que no sepa? Claro que no. Entonces, aquí vemos cómo él preparó a ese hombre, lo mandó al primer viaje junto con Bernabé, y fundó iglesias y nombró ancianos, nombró personal de las iglesias, y ahí se establecieron las ideas en las iglesias en esa zona de Asia Menor, ¿de acuerdo? Y él llega y empieza a ver, y el Señor sabe todo, y sabía que estaban tratando de meterse en la doctrina que él había dejado contra los gentiles. Y todas las vivencias que tuvo Pablo y Bernabé en el primer viaje, todo eso que vivió en el primer viaje, todo eso que le hizo pasar el Señor, porque él sabía lo que le iba a pasar. Lo apedrearon casi hasta la muerte. ¿Cómo lo apedrearon al pobre? Y
se levantó y a seguir trabajando todo lo que podía, porque sabía que así era Pablo. Pablo así era, terco, obstinado, metido en su papel de lo que le habían mandado, y él lo hacía. Y así como perseguía a los cristianos, también así hizo la obra de Dios. No se dio por vencido nunca. Y él estaba ahí dándole, dándole, dándole. ¿Por qué? Porque es su forma de ser. Algo vio maravilloso el Señor en él que lo usó. Y llegan al concilio y todo lo que hizo Pablo, por eso me interesa esto del concilio, todo lo que hizo Pablo, lo mandaron llamar a él y a Bernabé para que dijeran lo que había pasado con los gentiles, porque sabían que eso lo podían usar en contra de los judaizantes, que Dios había dado el Espíritu Santo a mucha gente gentil y que se habían creado iglesias en lugares que parecía increíble que hubiera, pero ahí los creó el Señor. Creó iglesias, el inicio de la obra de Dios. Y eso fue lo que hizo Pablo. Y llega al concilio, dice todo eso, y acabando de hablar eso, toma una decisión Jacobo, que es el medio hermano del Señor Jesús, y da, ahí no dice que se pusieron de acuerdo, no dice Jacobo, aquí dice claramente, que él les dice que nada más hagan eso, ¿de acuerdo? Que no forniquen, que no coman ahogado, que no coman sangre y que no se contaminen con los ídolos, ¿de acuerdo? En el número 13, 15-13 dice, y cuando ellos callaron, o sea, ahí no dice que se pusieron de acuerdo ni nada, no. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado, o sea, Pedro, contó primero Pedro lo que había pasado cuando el lienzo que estaba en el cielo y todo eso, ¿no? Que nada de lo que yo bendigo llames inmundo, ¿de acuerdo? Y él nos bendijo a los gentiles en ese tiempo, ¿no? Que no éramos inmundos. Ahí se inicia todo el proceso del acercamiento de la iglesia hacia los gentiles. Y dice, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Cuando fue a la casa de Cornelio, que fue la primera célula que se fundó, que de ahí salieron todas las células que ahora hacemos en las casas. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Y habla ya de Amos, que dice que va a tomar pueblo, todo dice, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor. Es Amos 9, 11 y 12. Por lo cual, o sea, viendo lo que habían hecho los apóstoles, lo que hizo Pablo, lo que hizo Bernabé y Pedro, ¿de acuerdo? Y lo que decía Amos en el Antiguo Testamento, eso ya venía del Antiguo Testamento. Por eso no es increíble que no crean los judíos en esto, pues esto está escrito en el Antiguo Testamento. Por lo cual yo juzgo que no se inquietan los gentiles que se convierten a Dios. ¿Por qué dice a los gentiles? No dice nada el Señor que se conviertan al judaísmo, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. ¿De acuerdo? Entonces dice uno, es uno de los propósitos de Dios en la vida de Pablo, pero todavía falta lo demás. Tenemos 4 viajes. Estamos en el primero, Bernabé con Saulo, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué pasa después. Pero es importante el aprendizaje de la palabra de Dios. Estamos viendo que solamente hay un camino, es el Señor Jesús. No hay nadie más, solamente Él. ¿Qué es de ahogado? ¿Ande? ¿Qué es de ahogado? Que no comamos animales ahogados o asfixiados. Entonces, Tiene que ser animales muertos de forma natural, o sea, no ahogados ni ahorcados. No podemos fornicar, no podemos tener nada que ver con los ídolos en ninguna forma, y no podemos comer sangre. Son los 4. ¿De acuerdo? Y es que quede muy claro, es lo único que nos prohíbe el Señor a los gentiles. Porque nosotros hemos vivido como gentiles toda la vida, ¿no? Aunque no seamos gentiles.
Pero, en fin. Pero sí es importante porque la mayoría de la gente son gentiles, ¿de acuerdo? Entonces que quede claro, no fornicación, nada que ver con los ídolos en ningún aspecto, no comer ahogado ni sangre, animales ahogados, o sea, no podemos comerlos, porque es pecado ante Dios, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a darle gracias al Señor, Señor Jesús. En este día hemos visto cómo tú, Señor, a ese hombre que su nombre decía Saulo, Saulo de Tarso, un hombre que su nombre dice el deseado, Saulo es el de Saúl y Saulo es lo mismo, el deseado. Tú lo convertiste al cambiar el nombre en el pequeño. Entonces sabes que era un pequeño para ti, pero para todo el mundo iba a ser un hombre grande y maravilloso para tu obra santa, Señor. Te damos las gracias porque estamos conociendo a este varón que tanta obra hizo para ti, Señor, y nos ha mostrado el camino que tú quieres que sigamos. Te damos las gracias porque sabemos que todos los que estamos trabajando para ti, Señor, tenemos una función que hacer y tenemos que buscar la manera de hacerla, como sea, buscando nuestros propios medios. No nos quejamos de nadie, no nos quejamos de nada. Vamos a seguir trabajando como Pablo lo hizo así, sin quejarse de nada. Lo desheredaron, no era una familia pobre, seguramente, pero él tenía un oficio y lo vivió y lo trabajó y lo hizo. Es una enseñanza maravillosa ese hombre. Claro, lo malo no lo soslayamos, lo estamos viendo con lo que hacía, pero de eso malo muchos tenemos muchas cosas malas en nuestras vidas y tú nos aceptaste así, nos tomaste en tus hermosas manos y nos estás cambiando. ¿Cuántas mujeres, por ejemplo, cuando tú decías que en la palabra que quién le debía más a Dios, si la prostituta que había pecado tantas veces o aquel que había pecado con cualquier cosa, ¿no? ¿Quién le debe más a Dios? Pues el que ha pecado más, ¿no? El que ha hecho más cosas malas. Pero tú perdonaste a la prostituta, perdonaste al asesino, perdonaste a todos aquellos que han hecho mal en su vida, entre ellos nosotros, todos nosotros. Nos has perdonado y nos has dado por tu gracia santa, Señor, trabajar en tu hermosa obra, Padre mío. Pues te pido por todos mis hermanos que están viendo esta predicación, Señor Jesús, que les abras el entendimiento en su corazón, en su mente, y que tengan ese deseo de agradarte, Señor. Yo te lo pido con todo mi corazón, Señor, que nos ayudes para que esta palabra penetre en sus corazones y que vean que es palabra tuya, no es palabra de nosotros. Tú preparas a tu gente y va a llegar el momento que vamos a hacer algo para ti. Pablo, después que salió huyendo de Damasco, se perdió años y después regresó a hacer tu obra, pero estuvo preparando seguramente en tu palabra, Señor. Y eso es lo hermoso, que todos tenemos un camino que seguir y lo más importante es llegar ante ti y decirte, Señor, gracias por darnos la oportunidad de trabajar para ti, Señor. Gracias, y pues queremos dar una sonrisa tuya cuando lleguemos ante ti, Señor. En tu santo nombre te damos las gracias por todas las familias aquí representadas, en tu santo nombre, Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios.